¿Cuándo te sacaste de leer? Acabé la carrera en el 18, justo al año siguiente empecé a prepararme y a leer, justo en cuarto de carrera. O sea, tú lo tenías claro. Lo tenía clarísimo. Pero a mí me pasó, porque me pasó igual que tú, o sea, que a ti, que yo terminé la carrera y me puse con el leer. Cuando acabé leer, dije, wow, es como que acabo de entender toda la carrera de enfermería. Sí, conseguí plaza la primera, la verdad que súper bien, súper contento. ¿Te lo esperabas? La verdad que no. Si no hay una preparación detrás, Vale. es imposible sacarlo. ¿Tú le dices a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, quiero ser matrón? Al principio, incluso la gente cercana le choca. ¿No hay alguna matrona mujer, tal? Y luego digo, pero si la mitad de ginecólogos son hombres y no les ponen problemas. Exacto. O sea, ¿por qué para hacer el tacto, cuando es el matrón, le pone el problema, pero para hacer el gine no? Sí que he tenido algún comentario o alguna mujer que no se ha sentido cómoda, pues bueno, al final siempre se puede llegar a un acuerdo con la mujer. Estoy segura que hay gente que esto lo está viendo y no se atrevería a comentarlo en voz alta y tú lo estás haciendo, así que me encanta. Bueno, hoy estamos en nuestro segundo capítulo con Pablo, que aparte de compañero, porque forma parte de Amir, ahora nos cuentas, es matrono, vale, ahora luego hablamos de eso. Que bueno, nos va a contar un poquito su trayectoria. Me hace mucha ilusión porque creo que puede ser una figura y un reflejo para mucha gente que está pasando por tu situación, que ha pasado por la situación que tú has pasado. Así que bueno, cuéntanos tú, ¿quién eres? Pues bueno, lo primero, gracias por invitarme aquí. La verdad que es una iniciativa súper guay, sobre todo para los futuros residentes que están en este proceso. Y nada, yo soy Pablo, soy enfermero, soy matrón y bueno, pues también soy profesor en Amir, por eso nos conocemos de aquí de la academia. Y ¿de qué eres profe? Pues mira, ahora mismo estoy dando las clases de nefro, uro y reuma, ¿vale? Junto con 2 compañeros más. Y bueno, realmente es dar un poquito también ese apoyo a los estudiantes que se están preparando este camino tan arduo como es leer. Pero bueno, es un camino muy bonito, que aprendes mucho y que la recompensa vale la pena. La recompensa es muy buena. Vale. ¿Cuándo te sacaste de leer? Pues mira, yo acabé la carrera en el 18, justo al año siguiente empecé a prepararme y a leer, justo en cuarto de carrera. O sea, tú lo tenías claro. Lo tenía clarísimo. Que querías ser matrón. O sea, yo tenía claro que quería especializarme. Vale. O sea, creo que al final es a lo que tenemos que llegar, la enfermería. O sea, tenemos que conseguir más que esa especialización y esa como tranquilidad, ¿no? A la hora de trabajar, a la hora de saber hacer nuestro trabajo de forma más específica, de forma más exacta dentro de todas las ramas que tiene la enfermería. Y el único camino que tenemos es el de ir ahora mismo. Entonces, como conocer al máximo un terreno. Un terreno, exacto, especializarte. Y ser tú quien diga ese terreno, ¿no? Que exacto, es justo. Exacto. Y yo creo que también un muy buen momento para empezar la preparación del IRI es justo después de la carrera. Porque entonces, ¿tú recomendarías a la gente que está acabando la carrera que se pusiese ya? Yo creo que al final es como una carrera condensada en 6-7 meses en el que todos los conocimientos que has ido aprendiendo los acabas afianzando muchísimo. Total. Para mí es una experiencia que creo que todos deberíamos de hacer por el simple hecho de aprender tantísimas cosas en tan poco tiempo. Al final tampoco quiero que nos tiremos florecitas a los profesores, ¿no? Pero al final intentamos hacer que esas clases sean como mucho más amenas, que vayamos al grano, que aprendas tantísimas cosas que no solo te sirven para el propio ir, sino te pueden servir para futuras oposiciones, y te pueden servir técnicas de estudio, preparación de test, exámenes. O sea que creo que es el momento. Yo no sé tú, pero a mí me pasó, porque me pasó igual que tú, o sea, que a ti, que yo terminé la carrera y me puse con el leer. Cuando acabé leer, a la segunda, pero ya a la primera me pasó, dije, wow, es como que acabo de entender toda la carrera de enfermería. Totalmente. Si yo no llego a hacer esto, de verdad que me lanzan en una planta de hospitalización de lo que sea y no tengo ni idea. Ni idea, totalmente. Por ejemplo, me pasó mucho con Pharma, que yo lo había visto hacía 3 años en la carrera y de repente con el EIR fue como que se condensó todo y dije, ahora entiendo todo. Es fuerte. Es que es hasta peligroso, ¿no? En plan, sí. Incluso podría llegar a ser peligroso, pero a ver, al final también entiendo que mucha gente pues opte más hacia la vía de irse a hacer un máster, incluso gente que se va al extranjero, pero al final creo que es muchas cosas de las que hablamos, ¿no? Que se estudian en primero o segundo de carrera, cuando tú acabas la carrera 2 años después o 3 años después, es imposible que te acuerdes. Entonces, el ir al final, oye, pues aparte de las salidas que tiene, que después hablaremos de ellas, la propia preparación en sí, como formación, como estudiante, como persona y como profesional, es fundamental, sí.
¿Y qué pasó? Hiciste leer y sacaste un buen puesto. Sí, lo conseguí. Por suerte, bueno, no sé si aquí... No, si ayer hablamos de esto, no nos gusta hablar de suerte, nos gusta decir que hay un buen trabajo detrás. Exacto, a mí tampoco me gusta hablar de suerte. Sí que yo siempre le pongo más o menos como un 5% a lo mejor a la suerte de, oye, pues me sale más un tema que me gusta más, que me he estudiado más, que me he estudiado menos, o cómo voy yo al examen en cuanto a la preparación, que tengo un buen día. Eso yo creo que puede influir un poquitín, pero en general 95% es la preparación académica y la preparación también muy mental hacia el foco donde quieres tener ese examen, hacia donde quieres enfocar ese examen. Entonces... sí, conseguí plaza a la primera, la verdad que súper bien, súper contento. ¿Te lo esperabas? La verdad que no. La verdad que no, sí que es verdad que le había dedicado muchísimas horas, había estudiado muchísimo, pero los simulacros en sí no representaban a lo mejor lo que yo había estudiado. Entonces, vamos, mi mejor simulacro fue el día del examen, entonces... Muy bien. No necesitaba ¿Y cuéntanos cómo te sentiste cuando viste esa nota? Pues mira, justo... al día siguiente, bueno, las academias siempre subimos las respuestas esa misma noche, que los profes nos ponemos a currar toda la noche ahí. Y ya al día siguiente yo ya puse las notas en todas las academias. ¿Eres de los que lo metió al día siguiente? Sí, soy de los que lo metí. Y ya ver ese percentil súper alto dije, uy, pues a lo mejor esto va por buen camino. Y nada, es que fue una alegría brutal. Encima tuve la suerte de ir a Madrid a poder hacer la lección presencial allí. Claro, o sea que... yo nunca pude hacer eso. O sea que yo ya me fui tema online. Es un momento, fue muy guay, ¿no? Vamos, ya se ha retomado, o sea se va a retomar, exacto, sí. Qué bien. Súper guay. Sí, es un momento único, o sea, yo creo que es un momento único que al final disfrutas con la gente con la que te has preparado todo ese camino, con tu familia, con tus amigos, o sea, es un momento muy guay. Entonces, por lo que estábamos diciendo de la suerte, digamos como que yo siempre he pensado que lo que no controlamos es el pequeño porcentaje de suerte, pero todo lo que controlamos no es suerte, es esfuerzo. Entonces dirías más o menos que el 95% de leer es... esfuerzo. Yo siempre hablo de un pequeño porcentaje, 5-10% máximo de suerte, ¿vale? Porque sí que puede influir, pues eso, asignaturas que me sé más, asignaturas que me sé menos, cómo está enfocado el examen, cómo llevo yo el examen, cómo aparecen las preguntas que más me sé al principio o al final del examen. Intervienen muchos factores, pero si no hay una preparación detrás, es imposible sacarlo. O sea, esto hay que dedicarle horas y horas y horas. Total. Y se me está ocurriendo cuando... ¿tú le dices a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, quiero ser matrón? ¿Qué pasa? Pues mirad. Porque es un grupo minoritario dentro del mundo matrón. Ya solo ser enfermero es un grupo minoritario dentro de la enfermería, que me encanta, pero es verdad. Entonces, cuando dices quiero ser matrón, ¿qué? Pues mira, esto es algo que al principio incluso la gente cercana le choca, porque la figura de la matrona está asociada principalmente al sector femenino, vamos. Pero la verdad que tampoco tenía ningún referente como para decir, mira, tengo a alguien en quien fijarme, ¿no? Pero realmente creo que quité mucho los estereotipos en cuanto a la profesión y me centré más en el trabajo en sí. Vale. Y sobre todo en las salidas profesionales que voy a tener después. Ah, qué bien. ¿Vale? Porque al final en su momento era prácticamente la única que estaba reconocida en el 2019. Ahora sí que tenemos unas poquitas más que están poquito a poco ya encauzándose. Era como la más independiente, exacto, ¿no? Pero en ese momento era la más independiente de todas. Entonces fue un poco ver lo que me gusta y también ver un poco salidas en cuanto una vez acabe esa residencia, qué salidas profesionales voy a tener. Entonces al final es la que más me encajaba. ¿Y tuviste algún comentario o tuviste que dar alguna explicación de por qué querías ser matrón? ¿De más? O sea, ¿hubo alguien que se metió por ese terreno? La verdad que así de primeras no. Vale. Así de primeras no. Sí que es verdad que muchas veces con una expresión o con una cara se ve enseguida la reacción de la gente, ¿no? Pero en ningún momento ha sido porque tú como chico quieres ser matrón, ¿sabes? Sino al final, oye, creo que compartimos un trabajo muy bonito, o sea que al final tenemos que priorizar esa base, ¿no? De trabajo más que quien la realice. Y haciendo la residencia todo esto fluyó, o sea, o también hubo alguna situación así, sí. ¿Alguna mujer has tenido que te haya dicho? Sí, mira, yo tuve la suerte de estar en un sitio donde, bueno, mi coR justo era un chico también, o sea, ¡anda!
súper curioso. Anda. Súper curioso. ¿Cuántos erais por año? 2. O sea, éramos los dos únicos chicos, ¿vale? Qué guay. Y en toda la historia de ese hospital nunca había habido ningún residente chico, Wow. ¿vale? Y de repente aparecimos 2. De hecho, Qué desde guay. entonces ya no ha aparecido ningún otro residente chico en ese hospital. O sea, como son los únicos. Exacto, ahí se quedó. Y lo bueno es que justo en el hospital sí que habían 4 ya matrones como tal, chicos. Entonces al final no éramos los únicos dentro del equipo, ¿no? Entonces ahí ya sí que empecé a tener como esos referentes dentro del propio equipo del hospital en los que fijarme y saber un poco también cómo actuar, porque al final yo entiendo que de cara a la mujer, o sea, que da un poquito más de impresión a primeras, entonces yo esos años aprendí muchísimo de ellos, no solamente a nivel práctico, sino a nivel cómo saber comportarte, cómo saber actuar, cómo saber hablar, cómo saber tratar. Entonces, voy a abrirte un debate, perdona, por lo que estás diciendo de a nivel de la mujer igual impacta un poco. A mí es que siempre, porque yo también tenía un co-R, no en mi hospital, pero de promoción chico, y lo hablaba con él y también me contaba alguna situación de que alguna mujer ha dicho, ay, ¿no hay alguna matrona mujer tal? Y luego digo, pero si la mitad de ginecólogos son hombres y no les ponen problemas. Exacto. O sea, ¿por qué para hacer el tacto cuando es el matrón le pone el problema, pero para hacer el orgine no? Exacto. O sea, ¿has notado eso? Sí. Wow. Sí. Es que me impresiona. Yo creo que la figura del ginecólogo está como mucho más asentada. Más como tradicional, Exacto. ¿no? De que antes había más hombre. Exacto. Ya. Al final la medicina antiguamente la realizaban los hombres, entonces al final yo creo que está como más metido dentro de la cabeza de las propias mujeres, ¿no? Que el ginecólogo puede ser hombre o puede ser mujer. Total. Pero la matrona como tal es como está más enfocada a la parte de la mujer. Entonces, sí que he tenido algún comentario o alguna mujer que no se ha sentido cómoda, pues bueno, al final siempre se puede llegar a un acuerdo con la mujer y se habla y se trata y no, normalmente, vamos, no... Sí que hubo una época en la que tuve bastante run con eso, pues porque te coinciden 3, 4, 5 mujeres seguidas que dices, ostras, y parece que entras en bucle, ¿no? Exacto. Como que... Entonces a lo mejor dices, joder, a lo mejor no estoy en el sitio que toca, ¿no? Pero a la larga me he dado cuenta que es la minoría. ¿Y qué le dirías? Porque yo te lo comenté, que justo a mí me escribieron, y es el motivo por el que me hizo mucha ilusión invitarte, porque me escribieron chicos diciéndome, como te has dicho, no tenían un referente, diciéndome, ¿qué piensas al ser matrona si soy chico y hago matrona? ¿Voy a tener problemas? ¿No? O sea, ¿qué le dirías a estos chicos que están estudiando leer y lo tienen claro, pero les da un poco de apuro o no tienen ahí...? A ver, yo entiendo que de primeras pueda dar un poquito de apuro pues por el simple hecho eso, ¿no? De los estereotipos que tenemos y de cómo tenemos que afrontarlo, pero yo al final, hablando también con las mujeres con las que trato, siempre me dicen al final, oye, es que parece que los hombres tenéis más tacto en cuanto a hacer ciertas cosas que las mujeres, porque he tenido pues 2 partos diferentes, ¿no? Con una matrona mujer y con una matrona hombre, y solamente la forma son diferentes, ¿no? Entonces al final yo creo que tenemos que romper un poquito con eso y centrarnos realmente en lo que, si es lo que te gusta. O sea, que les animas. Exacto, si es lo que te gusta de verdad. De una. O sea, que no sea esto una excusa para decir no. Exacto. Vale, o sea, hay que ir a por ello. Y ahora que, bueno, acabas la residencia, ¿y qué pasa? Volvemos otra vez, como parece que volvamos como para atrás, ¿no? Es que quiero que me cuentes hasta el día de hoy, para que la gente vea lo que Entiendo pasa también cuando acabas la resi y todo. Sí que es verdad que cuando acabas la resi, el propio verano de la resi, ¿vale? Prácticamente todos salimos con trabajo, si no en el propio hospital donde te has formado tienes posibilidad de trabajar en verano. Porque, perdona, tu resi fue, te lo dirías como dura, buena, normal, sin más, pues, ahí se queda. Mi resi, digamos que el kill de la resi fue el COVID, o sea, me pilló justo, acabando el R1 me pilló el COVID, claro, exacto, me pilló justo acabando el R1, entonces sí que es verdad que tuve algunas carencias en cuanto a que estaba por ejemplo en primaria, toda la primaria nos fuimos al hospital a trabajar, a suplementar y a suplir turnos. Empezamos, pues bueno, llevamos como otro ritmo durante 3-4 meses como residentes que fueron bastante cañeros a tope en el hospital, porque al final requeríamos ahí un servicio extra y éramos los resi los que teníamos que echar esa mano ahí. Pero bueno, yo es que la recuerdo, o sea, creo que es una de las mejores etapas profesionales, ¿no? Porque al final estás en una etapa súper formativa porque estás aprendiendo muchísimo en muy poco tiempo. Y desde la barrera. Exacto. Que eso también es como, exacto, que si hay algo complicado, tú estás en la barrera y puedes
observar Exacto. desde fuera. Sí que es verdad que los pasos son como muy progresivos, ¿no? O sea, empiezas como muy desde la barrera y ya cuando pasas a R2, o sea, coges una responsabilidad mucho mayor. Pero se disfruta mucho, o sea... Sí. Y aparte, pues bueno, tienes tu contrato de trabajo durante 2 años que te forman, participas en congresos, haces estudios, no solamente la parte práctica, ¿no? Sino que toda la otra parte, la parte teórica que también teníamos, entonces es muy guay. Es muy guay. Eso, cuando terminas la resi, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues bueno, cuando acabas la resi realmente todos los que nos especializamos, realmente si queremos nuestra plaza tenemos que después hacer una oposición, ¿vale? Justamente nuestra especialidad. Entonces parece que entremos un poco como en ese bucle otra vez de volver a la bolsa, volver a por los puntos y volver un poco ahí. Pero al final tener una especialidad reconocida te abre muchas puertas. Si no es en tu propio área de salud, donde te vayas de España, vas a poder trabajar de lo tuyo. Y eso es lo que te ofrece tener esa especialidad, ¿no? Total. Entonces yo el verano, por ejemplo, que acabé, sí que me quedé en el propio hospital y ya después, por ejemplo, me vine a Madrid. Me vine a Madrid a trabajar porque sí que necesitaba como un poco más de continuidad en mi trabajo. Vale, creo que al final yo nunca había salido de casa, no había hecho la carrera en casa, había hecho la residencia en casa, o sea que al final quería buscar un poquito de experiencias fuera y... ¿Te vino bien? Exacto, muy bien. ¿Lo recomiendas? Sí. Volar un poco. Volar un poco y también ver otras formas de trabajar, ¿no? Porque al final, ya te digo, hasta las propias prácticas de enfermería las hice en el mismo hospital donde hice la residencia, ¿sabes? Wow. O sea que... O sea, tú ahí casero. Exacto, totalmente. Entonces, el salir de casa me vino muy bien, conoces gente nueva, otras maneras de trabajar. Y sí que estuve aquí en Madrid durante 2 años trabajando en el sector privado y sí que es verdad que en el sector público se complica un poco nada más acabar porque al final empiezas de cero en la bolsa, ¿vale? Entonces tienes que ir haciendo puntos, ir subiendo, entonces ya depende un poquito de tus objetivos a largo plazo que tengas. Bueno, en el momento en el que estés, si te compensa más un contrato corto por lo que sea, si te compensa un contrato a poco porcentaje o que es lo más probable cuando acabas la residencia. Quitando el verano, no hablemos de los veranos. Los veranos no, pero el resto, pues, 20, 30, 40% de porcentajes. Entonces, pues bueno, hay gente que prefiere, que totalmente respetable, que preferir un porcentaje, vas puntuando y vas teniendo tus puntos y se puede complementar con otras cosas. Entonces, pues bueno, yo ya te digo, aproveché un poquito esa excusa de decir, oye, tengo muy poquito porcentaje, nunca he salido de casa, es mi momento. Cogí y me fui. Entonces... ¿Y qué tal con el sector privado? Pues bueno, yo creo que el sector privado está muy demonizado, ¿no? dentro de nuestro sector, porque sí que es verdad que, pues bueno, tiene como otra visión, ¿no? Tiene otra crítica. Exacto. Desde fuera. Desde fuera. ¿Y desde dentro? Yo es que he trabajado muy a gusto. No sé si es porque he tenido la suerte de trabajar en un sitio en el que se trabajaba muy bien. Que eso hace mucho también. Exacto. Sobre todo el equipo de auxiliares, matronas y gines era un equipo muy bueno. Pero vamos, yo no he tenido malas experiencias. ¿Y te ha cambiado la forma de trabajar o la forma de ver o pensar sobre ciertas técnicas, sobre ciertas cosas? Claro, me ha abierto mucho la mente porque yo me formé en un hospital de muy baja intervención, ¿vale? Con partos en el agua y muy poquitos partos realmente que teníamos. ¿Qué hospital era? El Hospital de la Plana. Hospital de la Plana en Castellón. Vamos, la referencia de... La referencia a nivel de España de parto natural. Total. Exacto. Y pasé de eso a la parte privada. Entonces sí que fue un cambio muy brusco de primeras. Sobre todo, pues, el tipo de paciente que venía a buscar un tipo de parto u otro, porque al final las que venían a la Plana buscaban un parto muy natural, lógicamente, las propias de que toca, ¿no? Pero al final en el hospital yo siempre digo que soy de ese hospital, ¿no? O sea, siempre hablo como primera persona, ¿no? Claro. Pero que somos un hospital muy referente en España en cuanto a parto natural y en cuanto a respeto y todas estas cosas. Y sobre todo ensalzar también la figura de la matrona, que somos los que llevamos todo el proceso dentro del paritorio, que es, vamos, que fue maravilloso. Y entrar a esa parte privada es un cambio muy brusco, la verdad. ¿Te dio miedo? Lo que pasa es que aprendí otras cosas diferentes que... O sea, te ibas con la mente a decir, yo voy a ver opciones diferentes de totalmente trabajar. Abierta. Entonces al final aprendes otra forma de trabajar y, pues por ejemplo, nosotros en la parte privada éramos los encargados de llevar toda la parte de cesáreas, ¿no? La parte de instrumentación, de reanimación, toda la parte más de quirófano, ¿no? Entonces, toda esa parte yo aprendí muchísimo en esos 2 años de esa parte que al final, pues bueno,
el saber no ocupa lugar. Entonces, pues bueno, súper bien. ¿Y si te mojarías y me dirías con cuál de las dos te ves más? ¿Con tu persona? Porque yo creo que también hace mucho tu forma de ser con la forma de trabajar, ¿no? Exacto. A ver, es que esto creo que depende un poco en el momento personal en el que estás, porque llevar esos partos naturales requieren a nivel psicológico. Estoy completamente de acuerdo. Una caña muy bestia, y una gran carga emocional que sepas controlar. Muy heavy, muy heavy. Entonces, depende del momento, creo que vital en el que te encuentres, una cosa u otra te puede venir mejor. Wow. Vale, sí que es verdad que los partos naturales, pues bueno, nuestra figura es clave ahí. Los partos, a lo mejor un poquito más de la parte privada, ¿no? Que hay mucha más caña de trabajo muchas veces, ¿vale? Pero vas como mucho más a piñón en vez de tener que, pues bueno, tu tiempo y tus espacios. Entonces, pues bueno, depende un poquito del momento en el que estás, buscas más una parte o buscas más otra parte. Y lo notabas también en el perfil de mujeres que iban, sabían, totalmente, claro. Totalmente. Nosotros en La Plana sí que es verdad que tuve la mala suerte eso del COVID, ¿no? Pero venía muchísima gente de fuera del departamento a buscar ese tipo de parto, a buscar ese tipo de parto natural, de parto en el agua, y al final el propio equipo está muy formado en eso y está muy preparado para llevar ese tipo de partos, ¿no? Entonces venía más ese perfil de pacientes. En cambio, en la parte privada viene otro perfil de paciente, ¿vale? Totalmente, pues bueno, porque tiene su seguro privado, porque prefiere tener un parto de otra forma, o porque... Otros conceptos. Exacto, que deciden las mujeres que quieren y ya está. Al final nosotros tenemos que estar ahí, igualmente. Sí. Y hablando del sector privado, bueno, cuéntanos también en qué más proyectos estás. Pues bueno, sí, esto más que nada es por abrir un poquito la mente, ¿no? Porque nos enfocamos siempre a la parte, sanitaria, pero a la parte asistencial, ¿no? Como tal, pero es que ya de por sí la enfermería tiene 1000 salidas en cuanto a gestión, docencia, investigación, 1000. Y también hago de emprendimiento, ¿no? O sea, yo me he lanzado, ahora mismo estoy trabajando con Ringana, ¿vale? Que es una... ¿Qué es Ringana? Cuéntanos. Pues mira, Ringana es una marca de cosméticos y de suplementación sin tóxicos, sin disruptores endocrinos, totalmente natural, fresca, en la que al final... ¿Útil para las embarazadas? Súper útil para las embarazadas y súper útil para todos, ¿no? Para todos en general, de estar un poquito más como en el kit de, oye, ¿qué me estoy poniendo? ¿Qué me estoy tomando? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo bien? Y encima ahora está muy de moda todo este conocimiento con Exacto. el skincare, el cuidado personal, ¿no? Exacto. Que está ahora pegando un boom. Un boom, pero aquí sobre todo hay que hacer un llamamiento para que, oye, sabemos qué es lo que nos estamos poniendo. Sí que ahora estamos muy conscientes a la hora de voy al supermercado y leo la etiqueta del supermercado, pero si voy y me compro un cosmético, no miro lo que lleva ese cosmético. Lo normal es que no lo entienda, ¿no? Lo normal es que no lo entienda, pero hoy en día tenemos 1000 herramientas, ChatGPT, Google, donde queramos, ¿no? Sí. Para mirar exactamente qué es lo que lleva ese cosmético si no entendemos las palabras. Pero creo que es algo que tenemos que, pues bueno, empezar a pensar un poquito. Y al final nosotros como profesionales sanitarios, pues bueno, las salidas que tenemos, una de ellas en emprendimiento, pues hay que ir a por ello. ¿Eres consumidor de skincare? Soy consumidor de skincare. ¿Con productos de Ringana? Exacto. Ah, muy bien. Desde hace unos meses sí. Es que los hombres también tienen que cuidarse la piel. Totalmente. Cada vez más, cada vez son más hombres los que empiezan. ¿Y cuál es tu producto favorito de Ringana? Pues mira, mi producto favorito es el jabón de cara, o sea, me parece maravilloso. Vale. O sea, yo siempre les digo lo mismo a mis amigos, siempre les digo lo mismo, porque lo normal es que los hombres no nos cuidemos la cara, ¿no? Entonces, siempre les digo, no hace falta una cosmética coreana de 20 pasos, ¿no? Sino con que te laves la cara por la mañana, por la noche, te pongas una crema hidratante, no hace falta más, ¿vale? Pero por lo menos eso. Entonces, pues bueno, y más aquí, ¿no? Madrid, polución... Y los has metido a todos en el hoyo, ¿no? Todos al hoyo. Todos al hoyo. Venga, tienes la piel muy bien, es verdad. Sí, gracias. Muy bien, me encanta. Y pues nada, o sea, que me gusta mucho como la idea de abrir la mente a la gente que nos esté viendo de las salidas profesionales después. Así que muy guay. Bueno, y en redes sociales que estamos también los dos, que creo que también es algo, una parte divulgativa muy guay, ¿no? Para... ¿Qué piensas de las redes sociales con nuestro terreno? Pues mira, yo creo que al final también, no solo para los estudiantes, sino también para las mujeres, tienen que saber muy bien qué tipo de contenido se consume, ¿vale? Porque al final, pues bueno,
tenemos que ser un poquito críticos con ese contenido que consumimos y nosotros tenemos una oportunidad muy grande de llegar a esas mujeres o a esos estudiantes que al final dedicamos muchísimas horas al día, por desgracia, por suerte, ¿no?, a estar en esas redes sociales, pero creo que si se hace un consumo correcto, creo que es una herramienta muy, muy útil y nosotros también podemos abrir nuestra... Total. Tú puedes ser el referente a partir de ahora de todos esos chicos que quieran ser matrón. Exacto. Qué guay. Me gustaría. Sí, yo al final, cuando inicié en redes sociales fue por eso, ¿no? Fue por... ¿Te faltaba Me a ti faltaba eso? a mí eso, exacto. Total. Yo no encontraba nada y yo digo, pues bueno, aunque sea escribirme un DM para, oye, Pablo, ¿qué tal esto? ¿Cómo lo ves tú? Pues bueno, o sea, totalmente abierto para... Total. Es literalmente el motivo por el que yo he comenzado con este podcast, porque yo decía, cuando yo estudiaba leer es que no tenía referentes y me di cuenta que la gente consume mi Instagram porque quiere que le cuente mi experiencia 3 veces seguidas. Exacto. Para motivarse. Entonces me encanta que ahora venga la gente a motivar con todas las historias habidas y por haber que hay. Exacto. ¿Y cómo se ve Pablo de aquí a 20 años? O a 10, ¿Qué pregunta? venga, no tan lejos. ¿Qué pregunta? Pues mira, yo ahora estoy enfocando un poco mi carrera profesional a buscar a tener más tiempo como para mí. Es decir, creo que rompo un poco como con los esquemas que tenemos, ¿no? De que acabas la carrera, te preparas una posición y sacas tu Pues me parece súper válido, ¿vale? Y cuéntanos. Entonces creo que nuestra generación está cambiando un poco esa mentalidad de, oye, vamos a priorizar nuestra vida, vamos a priorizar nuestra familia, vamos a priorizar nuestros amigos y no poner en la escala de prioridades el trabajo, sino ponernos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ringana era una de las opciones que tenía, pues para intentar encauzar mi vida hacia ese sentido de, oye, vamos a tomárnoslo con calma, vamos a ver a qué podemos aspirar, tanto profesionalmente, económicamente, que tampoco parece que cuando hablamos de dinero se rompen un poco las cabezas, ¿no? Te agradezco mucho la sinceridad con todo esto porque estoy segura que hay gente que esto lo está viendo y no se atrevería a comentarlo en voz alta y tú lo estás haciendo, así que me encanta. O sea, creo que es súper importante. Y es lo que quiero dar. Exacto. Con esto, visibilidad. Y oye, que cada uno tiene que saber cuál es su camino. Si buscamos un camino más de estabilidad, que es súper normal y súper bien, pues oye, voy a tope a por mi EID y voy a tope después a por mi oposición y genial. Pero que también tengamos esa voz de poder decir, oye, que no me quiero quedar solamente aquí, quiero ir un poquito más allá. Pues oye, a por ello. Qué bien, Pablo, muchas gracias. Voy a terminar con unas preguntitas rápidas. Venga. Que me tienes que responder cortamente, pero brevemente, pero si no lo puedes alargar un poquito. Venga, la primera. Un libro que recomiendes para opositores de leer. Uf, me has pillado ahí. A ver. ¿Te puedo decir un libro de Amir? Olin, una parte que no sea de Amir. ¿Te has leído algún libro alguna vez que digas, ostras, ya no a nivel oposición, sino a nivel personal, me hizo focalizarme o me hizo motivarme? Mira, no me acuerdo cómo se llama el título, pero es del creador de Nike. No sé si lo has leído. No me acuerdo cómo se llama el título, pero cuenta la historia personal del creador de Nike, de cómo fundó, o sea, cómo era su vida, cómo fundó la empresa, y creo que a nivel, sobre todo empresarial, de mindset y de todo, te motivó mucho. Va súper bien. Me encanta. Perfecto. ¿Algún consejo para alguien que empieza su primer día como reside matrón o matrona? Escucha. Y no toques. Escucha y no toques, ¿no? No, pero al final, la primera semana tiene que ser, primer mes, tiene que ser ojos abiertos a todos lados, acércate a todo el mundo, pregúntalo todo y escucha. Muy bien. ¿Qué harías o qué hubieras hecho si no fueras matrón? Pues seguramente me hubiese decantado por la especialidad comunitaria. Anda. Creo que eran como las dos opciones que tenía. Incluso la del trabajo era mi tercera opción. O sea, che. Mira, yo nunca lo he dicho. Mi segunda opción era la del trabajo y todo el mundo se sorprendía también. Me encantaba pensar que iba a trabajar en una empresa como enfermera. En eso nos parecemos mucho, sí. Un momento memorable de alguna mujer que te haya marcado. Pues hay una mujer que era su segundo hijo, fue un parto, vamos, aún era residente, pero fue un parto maravilloso, que fue un parto en el agua, y es que me parecen maravillosos esos partos, tienen otra o sea, ¿recuerdas ese parto? Lo recuerdo perfectamente, como si fuese ayer, y habrán pasado, pues yo creo que el niño ahora tendrá... ¿Te ha caído lagrimita en algún parto? Sí. Hay veces que no se puede resistir.
Un hobby fuera de Mundo Matrón. Pues mira, el emprendimiento es uno de mis hobbies, o sea, siempre estoy cavilando, oye, ¿qué hago por aquí? ¿Qué hago por allá? ¿Qué hago por aquí? Y no soy una persona de tener muchos hobbies. ¿Qué hace Pablo para desconectar? Leer. Vale. Muy bien. Leer y pensar. Y por último, un consejo que te dieron y que nunca olvidas. Bueno. Pues mira, ya lo voy a enfocar un poquito más hacia hacia la parte matronim, ¿no? O sea, vale. siempre, o sea, la primera vez que me dijeron, trata a la mujer como si fuera tu madre, tu hermana o tu futura hija, ¿no? O sea, creo que ¿Tienes hermanas? No. Ah. No. Pero al final tienes que, oye, ponerte en el lugar en el que estamos nosotros acompañando en el momento más importante seguramente de su vida. O sea, que ese respeto lo tenemos que tener. O sea, que os animo a todos a... Qué bien, qué bien. Por ello. Pues muchísimas gracias, muy contenta de toda tu sinceridad y de que haya mucha gente que se pueda identificar contigo y que le hayas dado ese empujón final. Pues ojalá le ayude mucha gente.